Quien les habla, Carlos Soler, coronel del Ejército del Arma de Infantería en uso de Buen Retiro y experto en temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario, exdirector de Derechos Humanos del Ministerio de la Defensa. De manera académica, frente a algunas eventualidades que se han suscitado, algunos comentarios, algunas posturas, muchas personas han opinado frente al uso de fuerza contra un objetivo en el departamento del Putumayo. Yo quisiera aclarar varias cosas, aportar a algunas otras y participar académicamente en el debate que esto ha suscitado de manera muy tranquila. Lo primero que uno tiene que analizar es cuál es el marco de uso de fuerza aplicable, si eran los derechos humanos o si era el derecho internacional humanitario. Claramente, si se tiene un objetivo identificado en el terreno, si hay un trabajo previo de inteligencia, si existe, como lo hemos visto, un anexo de inteligencia, un seguimiento de inteligencia, y hay una evidencia fotográfica de una fijación de un blanco en un lugar del territorio que cumple las características objetivas que el derecho internacional nos explica para aplicación de fuerza en el marco del DIH, Derecho Internacional Humanitario. Es bueno decir que esta operación se planeó y se ejecutó en este marco, en el DIH. ¿Y cuál es la diferencia cuando alguien comienza a hablar de derechos humanos? En derechos humanos también se aplica fuerza, pero como última ratio, es la última opción ante una agresión inminente y actual que ponga en peligro un bien jurídico tutelado principal como es la vida de los funcionarios públicos, soldados o policías. Aquí estamos hablando de un marco de DIH y el DIH es el derecho de la guerra, el derecho de mínimos. Es decir, que estaban las características, se planeó y se hizo una orden de operaciones para usar fuerza letal en DIH por unidades especiales, hay que decirlo, unidad especial con entrenamiento especial y con capacidades especiales. Es decir, soldados muy formados de una operación conjunta de la más alta élite de las tropas especiales de las fuerzas militares, que no es el ejército, hay ejército armado y fuerza aérea, y lleva un componente de policía judicial. Es decir, hay una operación de penetración, una operación de infiltración, se ubica el blanco, se da una orden, que es un acto administrativo de uso de fuerza letal, hay infiltración por varias avenidas de aproximación, hay observación y se entra en combate, se hace uso de fuerza letal, porque la instrucción era esa, fuerza letal como primera opción porque el blanco está identificado. Se presenta un intercambio de disparos y hay unos muertos. Entonces entra una cantidad de personas a hablar de violación de derechos humanos, de ataque contra una colectividad. El contexto del anexo de inteligencia que he visto y he escuchado hablar a varios de los que participaron, entre ellos al comandante estratégico de la operación y a los quienes participan en este tema a nivel de planeamiento. Hubo un planeamiento que debe estar montado, es un proceso militar para la toma de decisiones. De ese proceso se pudo depurar a través de la verificación del informe de inteligencia que se requería uso de tropas especiales y la cantidad de fuerza a utilizar. Y se determina que es DIH y los expertos en derecho operacional y en planeamiento planean las rutas de infiltración, planean la cantidad de fuerza necesaria, planean, supongo, algunos desembarcos y algunas rutas de aproximación y se aproximan a un blanco, lo fijan en el terreno y hacen uso de sus armas, legítimas las armas de la nación. Allí lo que yo veo es una operación que hubo planeamiento, independientemente del resultado, porque ojo que ahí entra a jugar el derecho penal y el derecho penal internacional. Entonces, ya ahí entran unas garantías constitucionales y legales. Primero, ¿a quién se iba a atacar? A un grupo armado al margen de la ley. ¿Es legítima la operación? Ahí hay una orden de operaciones esa orden de operaciones, ¿qué es lo que es? Es un acto administrativo. Y la teoría del derecho administrativo dice que hace acto administrativo, que es una voluntad de la administración de crear, modificar o extinguir obligaciones, es legítimo y solo puede ser desconocido por una orden de un juez. Lo segundo, hay una aseguranza de la área de operaciones y del resultado, es decir, hay una cadena de custodia que se entrega de manera legítima a la Fiscalía General de la Nación como primer respondiente. Y como primeros respondientes entregan todos los elementos, materia probatoria que la Fiscalía ve o que fija el terreno por las fotos que hay, mediante prueba 1, prueba 2, prueba 3, prueba 4, prueba 5, embalados. Se han empezado a generar una serie de situaciones. Las personas que en el área se encuentran, en un área que por 25 años ha sido objeto de confrontación entre grupos armados ilegales, con gran presencia
grupos de milicias, con gran presencia de grupos con capacidad disuasiva, con armas sobre la población civil, milicias que controlan el territorio, porque es que para hacer uso de fuerza letal en DH debe de haber un control territorial de la contraparte. Allá había un control territorial difuso y un control territorial fuerte y férreo. Allá no llega y no entra el que quiera que venga de permiso, que yo vengo de visita, no, allá hay un control y para ingresar allá debe conocer a alguien de allá porque es una zona controlada por una zona que tiene mucho control y donde mueve mucha coca, mucho laboratorio de clorhidrato de cocaína y la gente está viviendo bajo la presión de un arma en la nuca. No puedo imaginar yo que alguien haga juicios a priori sobre una operación militar porque fui hasta allí y entrevisté 3 personas. Por Dios, sería desconocer el contexto histórico y sociológico, porque si estuvieron allí y pudieron entrevistar a una persona, pues claro, a la prensa no se le van a oponer, pero es que están hablando con las familias de las víctimas y están hablando de personas que están coartadas en su libertad porque tienen un fusil en la nuca y lo que digan luego que se vaya a la prensa, si no dicen lo que les dijeron en un libreto, los van a asesinar. Entonces esos testimonios están viciados. Sáquenlos a Bogotá y que le digan lo mismo a Bogotá y garantícele protección. Y va a ver que de pronto le cambian todas las versiones. Pero allá, bajo un área controlada por disidencias del residual de un grupo criminal, mal haría una persona en solamente tomar decisiones y hacer juicios. Pero yo llamo la atención también en que frente a juicios de valor solamente los puede hacer verificando las pruebas allegadas al expediente y evaluando la cantidad de fuerza necesaria y evaluando el contexto, recordando que estas unidades especiales tienen equipos de filmación, un juez de la República, luego de que un fiscal y unos personal del cuerpo técnico de investigaciones haga uso de todas las herramientas legales y de reconocimiento y de testimonios y evalúe también las capacidades electrónicas y evalúe las filmaciones y evalúe en una línea de tiempo el uso de fuerza y la planeación y la materialización de cómo fueron los disparos y también de las necropsias de medicina legal, evaluando si existe tatuaje, anillo de ahumamiento, porque una cantidad de cosas que se comienzan a decir adolecen del profesionalismo que tienen las unidades más especiales de entrenamiento de las fuerzas militares, una con férrea formación en derechos humanos y férrea formación en DIH. Entonces, tratan de hacer ver a la fuerza militar también como unas personas que llegaron disparando contra una pobre población, que tampoco creo que sea el tema, porque de eso no se trata. Allí no eran tropas regulares, allí ni siquiera eran tropas con mediano entrenamiento, son tropas que tienen especial entrenamiento y capacidades especiales diferenciales y que han estado en miles de combates y no se asustan ni disparan porque sí. Entonces, allí tampoco podríamos decirle a los soldados de las unidades especiales que entonces se dejaran matar ante una agresión, porque es que si llevaban uso de fuerza letal y llevaban autorización para uso de fuerza letal, pues utilizaron fuerza letal. Ahora sobre el resultado tendrán que pronunciarse las autoridades. ¿Y qué tienen que evaluar? Pues las autoridades tienen que evaluar las pruebas legítimamente recaudadas, no los testimonios de Pedro, Juan o Marcos que dijo ante una cámara y que luego vamos a decir que es que tiene reserva de las personas. No, allá es con nombre y cédula y declara. Y yo evalué y tal, y se mira el prontuario, qué pruebas existen contra estas personas, y si los muertos tenían con prueba de absorción atómica, habían efectuado disparos, utilizado armas, y eso también es una prueba. Cuando se evalúe, los fiscales llevarán a esto a un juicio, a una juez de control de garantías, en aplicación estricta de las garantías constitucionales y legales que también aplican para los soldados. Es que es increíble que uno pueda entender que bandidos de la talla de Otoniel, entonces le salen 1000 defensores de oficio y que venga, que dejémoslo allí a ver si de pronto es que, y 1000 argumentos, pero cuando se trata de los hombres y mujeres de la fuerza pública, les violemos los más básicos principios constitucionales y legales, como por ejemplo la presunción de inocencia. Aquí lo están linchando sin haberlo escuchado en juicio y vencido de juicio. Aquí están tomando decisiones a priori por testimonios de 2 o 3 personas que tienen vinculación directa con los muertos y están hablando de su dolor, entendible y respetable. Pero también están hablando de haciendo juicios de valor sin ser jueces y están violando la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental de los funcionarios públicos. ¿Quién dijo que por ser funcionario público o soldado le pueden violar la presunción de inocencia o el debido proceso? Si la Constitución es clara y aplica para todos los colombianos y protege a todos los colombianos por igual, o es que el ponerse un uniforme le da la autorización de que puedan ser linchados públicamente. ¿Y dónde está el debido proceso? ¿Y dónde está la presunción de inocencia? ¿Y dónde está el juicio justo? ¿Y dónde está el derecho de contradicción? ¿Y dónde está el derecho de defensa técnico y material a ser defendido por un abogado? La invitación es a no linchar a las personas, a no linchar a estos funcionarios que no hacían nada más, no estaban protegiendo ni su finca,
ni por el momento tampoco veo que estén protegiendo, absolutamente estén haciendo algo ilegal. Están protegiendo la vida y la integridad de esos campesinos que están allá medio secuestrados por un grupo armado ilegal y que los tienen amedrentados y los tienen trabajando en función de producir clorhidrato de cocaína y de recolectar hoja de coca. Esto es lo que está sucediendo allí. Muy importante el tema, pero muy importante también entender que el marco de aplicación es el DIH, no los derechos humanos. Aquí hay DIH y el DIH es lex specialis. Y lex specialis es que tiene prevalencia en el momento de una operación militar que en ningún momento ha sido desvirtuada. Entonces no puede prima facie llegar alguien a decir que es que yo lo desvirtúo porque es que yo creo. ¿Y dónde está su formación? ¿Y dónde está su entrenamiento en DIH? ¿Y dónde aprendió usted eso? Es que las leyes de la guerra del derecho de mínimos se tiene que estudiar y se tiene que practicar y se tiene que fortalecer y robustecer a través del derecho operacional y quienes hemos sido formados en esta materia. Y en DIH se aprende en su momento, los que fuimos y estudiamos en San Remo, en Italia, el tema de Derecho Internacional Humanitario en el Instituto Internacional de Derecho Humanitario, que desafortunadamente no pudimos ser muchos. Y luego lo practicamos, no es solo conocer 4 tratados, como alguien dijo, y 2 protocolos adicionales, no, y la práctica y el alcance de las armas y el cono de dispersión y el planeamiento y el proceso militar para la toma de decisiones depurado y la orden de operaciones y el dispositivo, composición y fuerza y el entrenamiento y cómo analiza el informe de inteligencia desde el área de retaguardia, el área de retaguardia estratégica, el área de acumulación, el área de confrontación y más importante los corredores de movilidad y las diferentes fases que puede tener y fuerza que se puede utilizar en diferentes escenarios frente a cada uno de estos escenarios, frente a cada una de la amenaza, el nivel de entrenamiento de la amenaza, si tenía o no tenía armamento a la vista, si eran una amenaza creíble para la población civil y si obligaba, porque como decía el doctor Carlos Gaviria Díaz en una sentencia magistral, la fuerza militar no solamente puede utilizar la fuerza, sino tiene la obligación de hacerlo, incluso la letal, es la Corte Constitucional Colombiana y lo dice cuando las situaciones fácticas así lo ameriten. Pero aquí no podemos entrar a hacer evaluaciones que le corresponden a los jueces. Muchas gracias.